De todas las naciones que nacieron al amparo de Roma, solo dos conservaron el nombre que ésta les dio: Italia, su madre, y España, su hija, porque Roma creó Hispania. Antes de su llegada, evidentemente ya había pueblos, si bien estos carecían de cualquier conciencia de comunidad y de identidad común, con lenguas, dioses y costumbres distintas. Y fue Roma quien los unió todos bajo un mismo nombre, una misma ley y una misma lengua. Y a través de Roma nos llegó también una fe que con el tiempo acabaría por definir el alma hispana, el cristianismo. Roma hizo Hispania. E Hispania, a su vez, le dio a Roma emperadores, filósofos, maestros, guerreros. A partir de entonces, la historia de Roma pasó a ser nuestra propia historia. Más tarde sería España quien llevaría esa herencia más lejos que nadie. Un imperio de virreinatos, no de colonias. Tal como las provincias romanas fueron una extensión de la propia Roma, los territorios españoles de ultramar fueron una prolongación de España. Los pueblos íberos y celtas habían sido los enemigos más fieros de Roma, pero, una vez derrotados, se romanizaron con sorprendente rapidez. Algo habitual en la historia que luego repetiría España en América. Pueblos conquistados adoptan la cultura del vencedor porque es más avanzada, más atractiva. Y es que por mucha admiración y simpatía que nos causen los viejos pueblos íberos y celtas de la península ibérica y su resistencia frente a Roma, nadie puede negar que la civilización romana era infinitamente superior a todo lo que existía aquí antes de su llegada. La Hispania de los fenicios o la Iberia de los griegos solo eran conceptos geográficos, y así podría haber seguido, con nuestros antepasados envueltos en sus propias vidas, de no ser porque a la altura del año 264 a.C., una guerra extranjera los metió violentamente en la historia. Ese año dos potencias se declararon la guerra: Roma y Cartago. Así comenzaron las guerras púnicas, una cadena de conflictos que se prolongaría durante un siglo. El nombre de púnicas viene del término con que los romanos designaban a los descendientes de los fenicios. Cartago no era un imperio en el sentido militar, sino una red económica y marítima sostenida por una élite de terratenientes y comerciantes. Su capital, una de las urbes más ricas y pobladas del mundo antiguo, llegó a reunir cerca de 1 millón de habitantes. Sin embargo, Cartago carecía de un ejército nacional. Su poder militar se apoyaba en mercenarios reclutados en todos los territorios que controlaba. Pero frente a esa civilización mercantil surgía otra que representaba el extremo opuesto: Roma. Roma era una sociedad estructurada con una rígida jerarquía y unida por un profundo sentido de deber y pertenencia. Su fuerza estaba en su ejército, compuesto por hombres libres que luchaban por la gloria y la supervivencia de su patria. Roma no comerciaba, conquistaba. Su expansión era una cuestión de destino. El enfrentamiento estalló cuando Roma puso la mirada en Sicilia, una isla estratégica situada a apenas 300 kilómetros de Cartago. Aquello fue interpretado como una provocación. Así dio comienzo la Primera Guerra Púnica. Durante 23 años las dos potencias se destrozaron por tierra y mar. Fue una guerra de desgaste, en la que las flotas se hundían y reconstruían una y otra vez. Pero Roma demostró una capacidad de resistencia y adaptación extraordinaria. Finalmente Roma salió vencedora e impuso a Cartago indemnizaciones aplastantes, desmanteló su flota y vació su tesoro. Sin recursos para pagar a sus propios soldados, los mercenarios se amotinaron. Y no fue una revuelta cualquiera. 90.000 hombres acompañados de elefantes de guerra se volvieron contra la ciudad a la que habían servido. La guerra de los mercenarios se prolongó durante 3 años y fue mucho más que un motín de soldados sin paga. Lo que comenzó como una revuelta acabó convirtiéndose en una auténtica guerra civil. Mientras tanto, el gobierno trataba de recuperar el control sobre las ciudades rebeldes y se apresuraba a reclutar un nuevo ejército, formado esta vez por ciudadanos cartagineses y nuevos mercenarios. En ese momento crítico surgió una figura que marcaría el destino no solo de Cartago, sino también de España: Amílcar Barca, el único general capaz de resistir con éxito a Roma durante la Primera Guerra Púnica. Por eso, cuando la rebelión de los mercenarios amenazó con destruir el Estado, el Senado confió en él el mando supremo. Con una mezcla de genio militar y una brutal determinación, Amílcar aplastó la revuelta. Pero lo que encontró fue un país exhausto. 3 décadas de guerras lo habían dejado arruinado, dividido y desmoralizado. Amílcar reclutó otro ejército y concibió un plan audaz: reconstruir el poder cartaginés a partir de nuevas conquistas, buscando una base sólida desde la que poder hostigar a Roma y vengar la derrota sufrida. Esa base no tardó en encontrarla. Más allá del mar, se extendía una tierra rica en metales y guerreros, la península ibérica. A partir de entonces, los ojos de Cartago se pusieron en España. Las antiguas sociedades ibéricas estaban lejos de ser primitivas. Eran comunidades organizadas, con estructuras políticas bien definidas, jerarquías sociales rígidas y una vida religiosa sorprendentemente compleja. Pero había una clase dominante: los guerreros, lo que nos habla de una sociedad donde la guerra era casi un modo de vida. El símbolo más claro de ese espíritu eran sus armas más famosas: la falcata, una espada curva de origen íbero, utilizada por los mercenarios al servicio de Cartago, que acabaría convirtiéndose en leyenda, y la gladius hispaniensis, recta y de doble filo, de origen celtíbero, y que será adoptada en ese mismo momento por Roma como arma reglamentaria para sus legiones y durante los 5 siglos siguientes.
y de la cual se dice que tiene en su haber el récord de ser la espada que más batallas ganó y que más muertes ha causado en la antigüedad hasta la invención de la pólvora. Los guerreros íberos al fallecer solían ser enterrados con sus armas para que pudieran seguir combatiendo en el más allá. El nombre de falcata quería decir precisamente compañera o bien amada, y era la pertenencia más preciada del guerrero, arma sanguina ipsorum cariora. Las armas eran más queridas que su propia vida. Había escrito Pompeyo Trogo sobre los pueblos de la península ibérica. En varias ocasiones distintos ejércitos celtíberos se negaron a rendirse al exigirles los romanos arrojar sus armas. Prefirieron ser aniquilados. Así ocurrió con los íberos al servicio de Cartago, sitiados por Marcio o con Viriato, que estuvo a punto de entregarse a Popilio hasta que éste le solicitó que entregase las armas. En ese momento reemprendió el combate. El arma era lo que caracterizaba al hombre libre. El celtíbero prefería morir luchando con gloria a que sus cuerpos desnudados de sus armas fueran entregados a la más abyecta servidumbre. Cita Diodoro Sículo. Por eso, íberos y celtíberos atribuían tanto valor a sus armas, y por eso se habían preocupado por hacer las mejores armas de la antigüedad. Los griegos en sus crónicas describen a los íberos como guerreros feroces, capaces de lanzarse al combate sin miedo, incluso con una especie de locura sagrada. Esa valentía no era simple impulso, respondía a una tradición conocida como la devotio ibérica, un juramento por el cual el guerrero ofrecía su vida por su jefe, dispuesto a morir con él si era necesario. El mismo Julio César tomó para sí una guardia personal conformada solamente por hispanos, y su sucesor Augusto, primer emperador romano, reclutó también a sus guardaespaldas de entre los celtíberos. En el 236 a.C., Amílcar Barca llegó a las costas de Hispania con un gran ejército y los temibles elefantes de guerra que acompañaban siempre a los cartagineses. Su avance fue imparable, cruzaron el Ebro y fundaron una nueva ciudad que llevó su nombre, Barcino, la actual Barcelona. Una vez asegurada la costa, Amílcar volvió su mirada hacia el interior, la zona más avanzada de toda la península. El historiador griego Estrabón contaba siglos después que eran los más cultos de los íberos, pues conocían la escritura y según sus antiguas tradiciones, tenían crónicas históricas, poemas y leyes en verso de 6.000 años de antigüedad. No era casualidad. Aquellos pueblos eran los herederos de Tartesos, la mítica civilización del suroeste hispano. Durante generaciones habían comerciado con Cartago, pero ahora la situación era muy distinta. Ya no se trataba de comercio sino de conquista. Sabían que sus fuerzas eran inferiores. Otras tribus celtíberas acudieron en su ayuda. Fue la primera vez que los pueblos de Hispania unieron sus armas contra un invasor extranjero. Al frente de esta alianza, aparecieron nombres que resonarían en la historia. Istolacio y su hermano Indortes se colocaron al frente de aquel ejército improvisado con una misión casi imposible, detener al mayor ejército que jamás había pisado tierras de España. De aquella batalla solo conocemos que terminó en catástrofe. Nada pudo detener al ejército de Amílcar Barca. Los turdetanos fueron aniquilados. Istolacio e Indortes, fieles hasta el final, fueron torturados y crucificados. Tras años de combates, Amílcar cambió de estrategia y regresó al Mediterráneo. Pero allí lo esperaba su primer gran revés. Estamos en el año 228 a.C. Amílcar ha establecido su base en Acra Leuc, cerca de la actual Alicante. Un caudillo celtíbero reunió un ejército y tendió una trampa al general cartaginés. Se presentó ante Amílcar con un pequeño grupo de hombres, fingiendo ofrecerse como mercenario. Mientras tanto, su verdadero ejército aguardaba oculto, y con él, una vanguardia muy singular. Una manada de toros bravos con antorchas encendidas atadas a sus cuernos. En el momento señalado, los animales fueron soltados contra las líneas cartaginesas. Los elefantes, aterrorizados por el fuego, se desbocaron y sembraron el caos. Entonces los celtíberos cargaron. Fue un golpe maestro. La primera derrota de Cartago en suelo hispano. El gran jefe cartaginés caería combatiendo contra los celtíberos betones. Tras su muerte, el mando pasó a su yerno Asdrúbal, un hombre más político que guerrero. Selló alianzas con pueblos ibéricos, estableció una sólida red de intereses y fundó una nueva capital, Cartago Nova, la actual Cartagena. Muerto Asdrúbal en combate, Cartago debía elegir un nuevo comandante para sus ejércitos en Hispania. El elegido sería un joven de apenas 26 años, hijo de Amílcar Barca. Su nombre, Aníbal, empezaba a forjarse en el mito. Cuenta la tradición que se había criado bajo la disciplina de un tutor espartano, y que cuando solo tenía 11 años pidió a su padre Amílcar acompañarlo en sus campañas por Sicilia. Amílcar accedió con una condición, que jurara odio eterno a Roma. Era un hombre marcado por la guerra desde niño, y además brillante. De esa combinación nació el que muchos consideran el mayor genio militar de la antigüedad. En ese momento, las fuerzas de Cartago en Hispania eran colosales. 60.000 infantes, 8.000 jinetes y 200 elefantes, una maquinaria de guerra capaz de borrar del mapa a cualquiera. Fue entonces cuando sus exploradores le llevaron una noticia inesperada. Un ejército celtíbero se estaba formando en el Valle del Tajo para hacerle frente, decenas de miles de combatientes decididos a detener el avance cartaginés. Nuevamente distintos pueblos hispanos volvían a unirse ante un enemigo común. Aníbal sabía perfectamente lo que hacía. Les tendió una trampa. Los carpetanos, confiados, cayeron en ella.
quedaron rodeados, sin salida, y fueron masacrados. Corría el año 220 a.C. Fue entonces cuando Aníbal mostró su verdadera ambición. Su objetivo era llevar la guerra hasta el propio corazón de Roma. El primer paso en ese plan tenía un nombre: Sagunto, ciudad situada cerca de la actual Valencia, en la que Roma, cuando comenzó a expandir su influencia por el Mediterráneo occidental, encontró un aliado natural. Los saguntinos sellaron un pacto con la República Romana: amistad y protección a cambio de lealtad. En teoría, esa alianza los ponía a salvo. Los tratados firmados entre Roma y Cartago tras la Primera Guerra Púnica establecían que ninguno de los dos imperios atacaría las posiciones del otro ni las de sus aliados, pero Aníbal había decidido romper la paz. Su sueño era descomunal: atravesar Hispania y la Galia, cruzar los Pirineos y los Alpes y golpear a Roma en su propio territorio. Los saguntinos entendieron el peligro antes que nadie. Pidieron ayuda a Roma, que envió embajadores para exigir explicaciones. Primero acudieron al propio Aníbal, que los ignoró con desprecio. Después viajaron a Cartago buscando frenar la guerra diplomáticamente. Pero ya era tarde. El joven general no respondía ante nadie. Aníbal se presentó ante las murallas de Sagunto. Los saguntinos clamaron por ayuda a las ciudades vecinas, pero nadie respondió. Las viejas rivalidades de Sagunto pesaban más que la solidaridad, así que la ciudad quedó sola, y aún así no rompió su alianza con Roma. Sagunto confiaba en sus murallas, consideradas inexpugnables, y el ejército más poderoso podría tomarlas sin un alto precio en sangre, y además por la confianza en Roma, que según el tratado debía acudir en su defensa si era atacada. Pero Roma no acudió. Hay quienes piensan que Roma prefirió dejar que la provocación ocurriera, esperando tener un motivo para declarar la guerra. Durante 8 meses resistieron los asedios cartagineses. Y cuando la caída se hizo inevitable, los saguntinos eligieron la muerte antes que la rendición. Según la tradición, encendieron una gran hoguera en el centro de la ciudad y se lanzaron a las llamas. Cuando Aníbal entró en Sagunto, solo encontró ruinas y cadáveres. Pero había logrado lo que buscaba. Roma perdía su base en Hispania. La Segunda Guerra Púnica acababa de comenzar. Por primera vez, Roma sería atacada por tierra desde el norte. El ejército de Aníbal era inmenso. Aníbal hizo lo impensable. Marchó hacia el norte, cruzó los Pirineos y después los Alpes, llevando consigo a hombres y animales a través de montañas heladas. Contra toda lógica lo consiguió. Roma contaba con librar aquella guerra en territorio ibérico. Pero Aníbal sorprendió a todos con una gesta épica al cruzar los Pirineos y también los Alpes. El cartaginés llegó a conquistar gran parte de la península itálica, acompañado todavía por el puñado de elefantes que habían sobrevivido a los pasos alpinos. En inferioridad numérica, derrotó a los romanos en una serie de batallas legendarias, donde aniquiló al mayor ejército romano jamás reunido, si bien nunca logró infligir una derrota definitiva a los romanos. Tito Livio habla de esta contienda como la más memorable guerra que jamás se haya librado, con soldados íberos reclutados en ambos bandos. Ningún estado ni ninguna nación que fueran tan ricas en recursos o en fuerza se enfrentaron jamás con las armas, afirmaba el historiador, y aun con todo, grande como era su poder, el odio que sentían el uno por el otro era todavía mayor. Al mismo tiempo, otro ejército romano desembarcaba en Hispania, y allí comenzaría una guerra paralela que decidiría el destino de toda la península. Roma no imaginaba que Aníbal se atrevería a cruzar los Alpes, así que envió un ejército al mando de Publio Cornelio Escipión y su hermano Cneo. Pero cuando los romanos llegaron, descubrieron con asombro que el cartaginés ya había pasado por allí. Ante aquella sorpresa, Publio tomó una decisión crucial. Él regresaría a Italia para enfrentarse directamente a Aníbal, mientras su hermano Cneo aprovecharía las tropas, unos 20.000 hombres, para invadir Hispania. El plan era claro: cortar la retaguardia de Aníbal e impedir que recibiera refuerzos desde la península. Cneo Cornelio Escipión era más que un buen militar. Sabía hacer política y se ganó rápidamente la simpatía de los jefes íberos de la región, resentidos por los abusos y saqueos que habían sufrido de manos de los cartagineses. En aquellas tierras existía ya una antigua ciudad, Tarracón, que los romanos transformarían en Tarraco, Tarragona. Un año después, llegó su hermano Publio trayendo refuerzos. Ambos unieron fuerzas y comenzaron a tejer una red de alianzas con las tribus íberas, creando así un nuevo mapa de lealtades. Los cartagineses enviaron un ejército al mando de Janón, uno de los hombres de confianza de Aníbal. Janón se encontró con que los romanos duplicaban su número. El resultado fue una victoria total para los hermanos Escipión. Aníbal, que seguía combatiendo en suelo itálico, quedó sin retaguardia. El propio Asdrúbal, hermano de Aníbal, intentó frenar su avance, pero fue derrotado una y otra vez. En el 217 a.C., Cneo aniquiló la flota cartaginesa en la desembocadura del Ebro, asegurando el control marítimo de toda la zona. El poder cartaginés en Hispania empezaba a desmoronarse. La carrera de los escipiones parecía imparable, pero el destino aún guardaba un golpe brutal. Cartago envió 2 grandes ejércitos desde el norte de África. Ambos bandos se enfrentaron en una serie de sangrientas batallas a orillas del Guadalquivir. El resultado fue devastador para Roma. Publio murió en la primera y Cneo en la segunda, con apenas unos días de diferencia, en las mismas tierras donde muchos siglos después se librarían las batallas de las Navas de Tolosa y Bailén.
En ambas campañas participaron millares de guerreros íberos y celtíberos, pero su muerte no devolvió a los cartagineses el dominio perdido. Cartago tuvo que emplearse a fondo reprimiendo las rebeliones de los íberos y celtíberos, mientras que las ciudades que habían pactado con Roma permanecieron fieles a su alianza. Aquel fue el amanecer de una nueva realidad. Por primera vez Hispania empezaba a existir como una idea, y entonces apareció un nuevo Escipión, hijo del general caído, y que el mundo recordaría con un nombre inmortal: Escipión el Africano. Tenía apenas 24 años, pero ya había combatido contra Aníbal en Italia. En lugar de atacar las posiciones cartaginesas del centro o del sur, marchó directamente sobre la capital enemiga, Cartago Nova. La tomó por sorpresa en una operación que aún hoy se estudia como una de las más brillantes del mundo antiguo. Desde ese momento, Escipión el Africano se había transformado en el rostro humano de Roma en Hispania. Mientras tanto, el objetivo de los cartagineses era cruzar la península para enviar refuerzos a Aníbal, que aún resistía en Italia. En el 208 a.C., Escipión se enfrentó a Asdrúbal, el hermano de Aníbal, que trataba de abrirse paso hacia los Pirineos. Escipión venció con claridad, aunque Asdrúbal logró alcanzar Italia, pero allí encontró la muerte. Escipión incorporó a miles de guerreros íberos del ejército derrotado. Escipión asestó el golpe final a Cartago en una gran batalla. El lugar: Ilipa, cerca de la actual Sevilla. La victoria romana fue total. Con los heridos y veteranos de esa campaña, Escipión fundó Itálica, la primera ciudad romana fuera de Italia. Su nombre recordaba el origen de sus fundadores, soldados itálicos. Aquello fue más que una fundación militar. Fue el comienzo del mundo romano en España. Así terminó la hegemonía de Cartago en Hispania, pero que Cartago cayera no significaba que Roma mandara. Los pueblos íberos y celtíberos volvieron a levantarse uno tras otro en cuanto Escipión regresó a Italia. Fue nombrado procónsul y emprendió su última campaña, la guerra contra Aníbal, al que derrotó en Zama. Fue el fin de la Segunda Guerra Púnica, y desde entonces el joven general sería conocido para siempre como Escipión el Africano. Pero en Hispania, tras su partida, quedó el caos. La guerra, en el fondo, no había terminado. Durante su campaña en Hispania, Escipión había firmado pactos personales con los jefes y caudillos locales. Para aquellos, los acuerdos no eran con una Roma lejana y abstracta, sino con el hombre que los había firmado. Y sin él, los pactos perdían todo valor. Los primeros en rebelarse fueron Indíbil y Mandonio, los mismos que habían luchado al lado de Escipión. Pagaron su desafío con la vida, pero inauguraron un camino que ya no tendría fin, el de la resistencia hispana contra Roma. Para sofocar el caos, Roma envió a uno de sus hombres más temidos, Marco Porcio Catón, conocido después como Catón el Viejo. Catón tuvo que librar una campaña larga y brutal, marcada por asedios, incendios y matanzas. Aún así, logró imponerse. Cuando regresó a Roma, llevaba consigo un botín colosal: 600 kilos de oro, 11.000 de plata y más de $500,000 de monedas, pero tras ello se escondía una tierra exhausta, donde comenzaba a germinar una palabra que Roma aprendería a temer: resistencia. El territorio parecía pacificado, pero Roma avanzó hacia el interior de la península. Comenzaban las guerras celtíberas, un conflicto que se extendería durante medio siglo. El modelo romano de dominación era implacable. Si una ciudad firmaba un pacto, quedaba reducida a la condición de tributaria. Si se negaba, era tratada como enemiga. En ambos casos, el resultado era el mismo: sumisión. Para pueblos que nunca habían sido sometidos, que vivían de su independencia y su orgullo, aquello era una humillación insoportable. Y así empezó a encenderse una guerra que Roma tardaría medio siglo en apagar. El punto más trágico de la resistencia celtíbera tuvo lugar en Numancia, una antigua y respetada ciudad a orillas del Duero. Numancia era una fortaleza natural, y para los romanos, una pesadilla. Durante medio siglo, los periodos de paz y guerra se alternaron sin que Numancia cayera jamás. Todo comenzó cuando los segedanos se rebelaron contra Roma, y las legiones marcharon contra ellos. Derrotados, los habitantes de Segeda huyeron y buscaron refugio en Numancia. Cuando los romanos los persiguieron, cayeron en una emboscada tendida por los arébacos. Así, Numancia volvía a estar en el centro de la tormenta. Roma cercó la ciudad, la atacó durante años, incluso usó elefantes de guerra. Nada sirvió. Roma volvió una y otra vez contra Numancia en vano. Cada derrota agrandaba el mito de la ciudad como una herida abierta en el orgullo de Roma, que, cansada de ver fracasar a todos sus generales, decidió recurrir a su mejor carta. Envió a Publio Cornelio Escipión Emiliano, el mismo que acababa de borrar Cartago del mapa en la Tercera Guerra Púnica, nieto del otro Escipión, menos brillante en combate directo pero más peligroso por su frialdad estratégica. No tenía la fuerza más numerosa, de hecho el Senado romano apenas le concedió nada, ni el dinero que pedía, ni los hombres necesarios. Roma estaba harta de aquella guerra interminable y de esa ciudad pequeña. Pero Emiliano era un romano de la vieja escuela. Puso dinero de su propio bolsillo, reunió tropas leales y tomó el mando de unas legiones desmoralizadas. Su primer paso fue restablecer la disciplina y devolver a sus hombres la dureza que Roma había perdido. Después fijó su mirada en el objetivo, Numancia. Había aprendido en Cartago que el hambre podía más que las espadas. Y decidió repetir la lección. Nada de asaltos frontales ni ataques heroicos. Optó por un bloqueo total.
mandó levantar una muralla de más de 9 kilómetros de perímetro y 4 metros de grosor con torres de vigilancia cada cierto tramo y campamentos fortificados rodeando la ciudad. Ordenó talar los bosques, confiscar los campos y ocupar los ríos. Nadie entraba, nadie salía. Así, poco a poco Numancia quedó aislada del mundo. Sin posibilidad de recibir ayuda del exterior, los numantinos comprendieron que su destino era morir, pero no se rindieron. Primero intentaron romper el cerco romano. El intento de salida, sin embargo, fracasó. Aún quedaba una última esperanza, que alguien atravesara el bloqueo y buscara socorro en las ciudades vecinas. El propio caudillo de Numancia asumió la misión. En plena noche, provisto de escalas, consiguió burlar a los centinelas y escapar. Logró llegar a su destino, pero fue en vano. Las ciudades cercanas se negaron a ayudar. Solo Lutia aceptó. Cuando Escipión descubrió el plan, ordenó amputar la mano derecha a los jóvenes de Lutia. Numancia quedaba completamente sola. Durante 15 meses soportaron el hambre, las enfermedades y la desesperación, pero en el verano del 133 a.C. comprendieron que no quedaba salida. Antes que entregarse, prendieron fuego a su propia ciudad. Muchos se arrojaron a las llamas, otros se quitaron la vida con las armas que aún conservaban. Cuando los romanos entraron, encontraron solo cuerpos carbonizados. Apenas 50 supervivientes pudieron ser llevados a Roma como testimonio del triunfo. El nombre de Numancia quedó grabado para siempre como símbolo de libertad y resistencia frente al poder de Roma. Pocos años antes del final de Numancia, en el 139 a.C., caía asesinado otro de los grandes héroes de la resistencia hispana, Viriato, el caudillo lusitano. Los lusitanos eran un pueblo de raíz indoeuropea, anterior a los celtas. Desde muy pronto se opusieron al avance de Roma, y en poco tiempo se extendió por toda Hispania. Roma envió un ejército de 15.000 hombres. El resultado fue humillante. 6.000 legionarios fueron aniquilados, una derrota vergonzosa para el poder romano. Pero lo peor estaba por venir. Roma mandó a 2 hombres de reputación siniestra, el pretor Servio Sulpicio Galba y el procónsul Lucio Licinio Lúculo, que fingieron la paz. Convocaron a los lusitanos a un encuentro para firmar un tratado en terreno neutral. Era una trampa. Cuando los lusitanos acudieron desarmados, los romanos los masacraron sin piedad. Las crónicas hablan de más de 25.000 muertos. Aquella traición, más que sofocar la rebelión, encendió un fuego que Roma nunca volvería a apagar del todo. Entre las cenizas de esa matanza empezaba a forjarse la leyenda de Viriato, un guerrero elegido por los lusitanos para liderar la resistencia que mantuvo viva la lucha durante casi 8 años. Viriato no solo consiguió unir a su pueblo, sino también ganarse la alianza de varios caudillos celtíberos. Su dominio de la guerra de guerrillas desconcertó por completo a Roma. Una y otra vez, Viriato hizo morder el polvo a legiones enteras, atacando donde menos se lo esperaban y desapareciendo antes de que pudieran responder. Su éxito fue tan grande que obligó a Roma a firmar un tratado de paz entre iguales. Pero Roma no toleraba humillaciones. Incapaz de vencerlo en combate, recurrió a lo que mejor sabía hacer: la traición. Sobornó a 3 de sus hombres de confianza, Audax, Ditalco y Minuro, y asesinaron a Viriato mientras dormía. Cuando volvieron para cobrar su recompensa, el cónsul romano los despreció con una frase que pasaría a la historia: Roma no paga a traidores. Y aunque su muerte marcó el fin de la gran resistencia lusitana, la región no quedaría plenamente sometida hasta casi un siglo después, cuando un joven general romano logró lo que nadie antes: cayó Julio César. El último capítulo de la conquista romana de Hispania fueron las guerras cántabras, la larga y sangrienta campaña para someter el norte peninsular. Ocurrió mucho después de Viriato y Numancia, a partir del 29 a.C., cuando Roma, bajo Octavio Augusto, ya se había transformado en un imperio. En las montañas del norte aún resistían los astures y los cántabros, pueblos de raíces celtas y precélticas divididos en clanes. Su resistencia fue tan dura que el propio emperador Augusto tuvo que acudir en persona. Más que una guerra, aquello fue una cacería humana. En el 25 a.C., los romanos tomaron Lancia, la capital de los astures. Poco después, los cántabros fueron vencidos en el asedio de Aracilum, y finalmente 3 años después, cayó Monte Medulio, último bastión de libertad del norte. Allí, antes que rendirse, los cántabros se suicidaron en masa. Los pocos capturados dejaron una impresión imborrable en los cronistas romanos, dice Estrabón. Se cuenta también de los cántabros que, crucificados, morían entonando himnos de victoria. Con esa escena terminó la conquista. Roma dominaba ya toda la península ibérica, aunque para entonces muchas regiones llevaban más de 2 siglos romanizadas, integradas en el comercio, la lengua y las costumbres del imperio. Y esa es la paradoja. Las últimas resistencias heroicas de Hispania fueron protagonizadas por hombres que en el fondo ya eran tan hispanos como romanos. Mientras Roma luchaba contra Viriato y sus celtíberos, otros celtíberos combatían en sus filas. Cuando Escipión asedió Numancia, lo hizo con miles de auxiliares íberos a su lado. Cuando Julio César pacificó la Lusitania, lo acompañaba Balbo el Mayor, un gaditano influyente incluso en el corazón del Senado romano. Para entonces, Hispania ya no era un territorio lejano, era una extensión de Roma. Los hispanos se habían convertido en parte del mundo romano, y sin darse cuenta, habían empezado a reconocerse como algo nuevo, un mismo pueblo bajo una misma historia.
El germen de una unidad llamada Hispania acababa de nacer.